Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Los últimos versículos del capítulo 30 de Jeremías relatan el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios en los postreros días, como nos cuenta Juan, el apóstol, en el libro de Apocalipsis. Leeré Jeremías 30, 23 y 24. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto, será hecho una realidad y un cumplimiento de las profecías. Dios también es fiel en cumplir las profecías que hablan de su juicio. En este capítulo declara que en aquel tiempo restaurará todas las tribus de Israel en su gracia. En tiempos de Jeremías, las tribus del norte habían sido llevadas cautivas a Asiria. Algunos de los que quedaron en la tierra, sin embargo, vinieron a Jerusalén cuando el rey Ezequías les invitó a su Pascua. El texto menciona las tribus de Efraín, Manasés, Zabulón, Aser y Issacar, en 2 de Crónicas, capítulo 30, versículos 10 y 11. Después el rey Josías celebró una Pascua con sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel estaban presentes. Esto fue mucho mayor de lo que Israel había visto desde el tiempo de Samuel, nos cuenta en 2 de Crónicas 35, versículo 18. Bueno, Benjamín siempre estuvo con Judá en el reino del sur. Era parte de la tribu de Judá. La tribu de Simeón
tuvo posesiones dentro de Judá. Y por supuesto los levitas moraban en todas partes de la tierra, así es que existía 4 tribus en la nación de Judá. Pero bueno, vinieron del norte otras tribus más. Y el Nuevo Testamento nos informa que Pablo era un benjamita. Ana, la profecía, era de la tribu de Aser. Y Zacarías y Elizabeth, padres de Juan Bautista, eran levitas, que también eran muy numerosos. Quizá la mayoría de la población era de la tribu de Judá en el Nuevo Testamento, incluso José y María. Enfatizo las palabras de capítulo 30 de Jeremías, el primer versículo, donde dice en aquel tiempo. Quiero enfatizar estas 3 palabras, en aquel tiempo, y unirlos con lo que dice en 24, el último versículo, en el fin de los días. En aquel tiempo, en el fin de los días, está hablando de cuando Dios reunirá a todas las tribus de su pueblo, de Judá y de Israel del norte. Este es el pueblo que él conoció en el desierto. Habla de esto. Por medio del profeta Osías, Dios también se refiere a su pueblo en el desierto. Oseas 13:5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, les dijo, dándoles la misma seguridad que por medio de Jeremías. Tú te perdiste, oh Jehová, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Voy citando ahora de Oseas 13, 9 y 14, 4 y 8. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Efraín, la tribu, dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenido a otro estudio de las Sagradas Escrituras, donde nos basamos totalmente. Hemos estudiado la promesa para el pueblo de Jeremías, hallado en Jeremías 30:11, donde dijo, yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios es fiel como Padre para disciplinar, pero no va a destruir. Diré otra vez que es absolutamente necesario que los cristianos tengan la actitud correcta sobre la nación de Israel hoy en día. Por la fidelidad de las promesas de Dios para Israel, hallamos nosotros nuestra seguridad. Como no judíos, que el Señor cumplirá sus promesas para con nosotros. Si las promesas de Dios para Israel fallan y Dios le reemplazará por la iglesia no tiene ninguna garantía que un día cambiará los propósitos para ella. Además, dice en Números 24:9, benditos los que te bendijeron, hablando a Israel, y malditos los que te maldijeren. No quiero estar entre los malditos y tampoco quiero que un oyente estuviera bajo esta maldición. Benditos los que te bendijeron y malditos los que te maldijeren. Estudiaremos hoy cómo Dios cambiará el lloro de Israel en danza.
Es una promesa para el fin de los días, aquel tiempo a que referimos. Futuro marcado en Jeremías. Hemos estudiado de la angustia de Jacob, que eran los últimos 3.5 años de los 7 años de que profetizó Daniel. Espero que estáis familiarizándoos con estos 7 años, tan importantes en la profecía. Es después de esta angustia que vendrá la consolación de Israel y entrará en el reino literal de 1000 años, cuando Cristo reina como el príncipe de paz. Es tan importante que vemos este tiempo correctamente. Y por eso citaré de nuevo lo que dijo Warren Wiersbe sobre el asunto del milenio. ¿Es esto, pregunta, un reino literal sobre la tierra? ¿O debemos espiritualizar estos versículos y aplicarlos a la iglesia de hoy en día? Algunos intérpretes dicen que el término 1000 años es simplemente un número significando última perfección, multiplicando 10 por 10 por 10. Advierten que es un símbolo de la victoria de Cristo y las bendiciones maravillosas de la iglesia, ahora que Satanás ha sido derrotado y atado. Esta teoría se llama amilenialismo, que significa no milenio, ningún reino literal. El problema con este punto de vista es que no explica por qué Juan introdujo el periodo con una resurrección de los muertos. Ciertamente no escribe de una resurrección espiritual. ¿Qué será eso? Porque aún dijo de qué forma murieron los resucitados. Así que es una resurrección literal y físico. Y en Apocalipsis 25, Juan escribió de otra resurrección literal. Si ahora estamos en los 1000 años del reinado de la victoria, de forma espiritual, ¿cuándo ocurrió esta resurrección? ¿Dónde lo tenemos en nuestra historia? ¿O cómo podemos interpretar cualquier periodo de la iglesia como donde ocurrió una resurrección? Es más razonable y más seguro acertar que Juan escribió de una resurrección literal y física de los muertos y un reino literal de 1000 años sobre la tierra. Y yo añadiré a este comentario de Wiersbe que tampoco explica. Los amilenialistas no explican adecuadamente cómo será atado el diablo por 1000 años. Hermano mío, ¿ves tú que el diablo está atado donde vives tú? Sea en España, sea en México, sea en cualquier parte del mundo, el diablo está atado allí. Hombre, yo le veo andando suelto en el mundo, influyendo las naciones, influyendo y tratando contra los cristianos con grande persecución. ¿Cómo está atado el diablo hoy? En ninguna forma está atado, pero será atado por 1000 años durante el milenio literal. Los amilenialistas intentan explicarlo, pero sus conclusiones son nada menos que un punto de vista liberal de la palabra de Dios. Forma literal de interpretar las escrituras es siempre muy peligroso y conduce al error y va lejos de la verdad que Dios nos ha dado.
El cristiano verdadero rechaza esta forma de interpretar las Escrituras, porque si no tomamos ellas literalmente, cada quien podría tener una interpretación diferente. Y sería una bula en la forma de tratar las Escrituras. Ahora vamos al tema de hoy. El Señor nos condujo sobrenaturalmente, les condujo a Israel sobrenaturalmente durante 40 años en el desierto. Y en versículo 1 de capítulo 31 y 2, en aquel tiempo dice Jehová, y yo seré por Dios a todas las familias de Israel en aquel tiempo, y ellos me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Cristo iba en busca de reposo. Está hablando de los 40 años en el desierto. El Señor les condujo sobrenaturalmente durante estos 40 años, hasta llevarlos al descanso de Canaán. Compara el exilio en Babilonia, donde Israel sufrió espada, hambre severa y expatriación, con el tiempo en el desierto. Está comparando las dos cosas. Los 70 años de cautividad en Babilonia no fueron para su destrucción, sino para una disciplina amorosa. Israel reconoció la liberación de Dios en el pasado, como cuando estaban en el desierto, pero ahora teman que al haber pecado tan grandiosa y excesivamente, el Señor les haya abandonado. El Señor mismo consuela a Israel con la verdad absoluta, con amor eterno, dijo, te he amado. Fíjate, con amor eterno te he amado. Una característica del amor de Dios es que es eterno. No puede ser otra cosa. No puede ser temporal. El amor de Dios es eterno y no puede ser menos. Cuando Jesús mandó a Pedro perdonar 70 veces 7, estaba dirigiéndole a perdonar con el amor infinito de Dios en Mateo 18:22. La parábola que sigue a este mandamiento habla de ese infinito amor que debemos seguir en el trato con nuestro compañero. Sigue diciendo Mateo 18 en versículos 23 hasta 35. Una pregunta, ¿es capaz el Señor de perdonar 70 veces 7? Si su amor es ilimitado y eterno, como proclamó Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y te reto a decirme qué cosa existe que no ha sido creada. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De dónde estoy leyendo? De Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Un capítulo de consuelo de que en Cristo Jesús no hay condenación alguno. Dios jamás pensó en abandonar a Israel para siempre. De hecho, su amor le atrae a sí mismo para que sea su pueblo eternamente. Nos dice aquí en capítulo 31, versículo 3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, escucha, con amor eterno te he mandado.
Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Cuánto lo prolongó? Para siempre. Su amor le atrae a sí mismo, para que sea su pueblo eternamente. En aquel tiempo, tanto lo estoy enfatizando, ¿verdad? También con lo que dice en el fin de los días. Reedificaré a Israel, restaurará su virginidad. 3. Vivirán en el gozo del Señor. 4. Y aún Samaria, que era la capital de las tribus del norte, será restaurada y bendecida. Esto es lo que estudiamos, estos 5 versículos, primeros versículos de Jeremías 31. Ahora vamos adelante a versículo 6, donde habla de un día de gozo inefable, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. 7. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voz de júbilo a la cabeza de naciones. Hacer huir, alabad y decir: oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra. La tierra del norte es Babilonia, pero después habla los fines de la tierra donde Israel había estado esparcido. Y entre ellos, dice Dios, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá a Israel. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el Señor, el pastor, a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en el alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfará con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Bueno, la lectura de la Escritura, qué tremendo es, qué promesas trae, desde versículo 6 hasta 14 de Jeremías 31. ¿Te ha dejado el estudio de Jeremías con la impresión de que es un profeta feroz, que solo se quejaba vehementemente, amenazando juicios sobre el pueblo? Verás que no es así. Qué gozo hallará el lector de Jeremías en el capítulo 31, como hemos acabado de leer.
El clamor de las naciones cristianas debe ser: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Un estudio sobre los guardas del Antiguo Testamento de que hemos leído, versículos 6 y 7. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, hacer huir, alabar y decir: oh Jehová, salva a tu pueblo. Te digo, este debe ser el clamor de la iglesia: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel que existe hoy en día. Bien, un estudio sobre los guardas del Antiguo Testamento demuestra que a veces son tipos de predicadores. En el tiempo del que hablamos, habrá predicadores por todo Israel clamando: dejemos al monte de Efraín y vayamos al monte de Sión. Sabes que Efraín era la tribu más grande de los que se apartaron de Judá y de Benjamín y fueron al norte, o vivieron en el norte, pero se separaron y empezaron a adorar a los ídolos. No les fue permitido bajar a Jerusalén en ese tiempo. Pero aquí oímos otra cosa. La tribu de Efraín está arrepentida y quiere unirse otra vez con los del sur. Y dijeron: vayamos al monte Sión. Mira, el monte Sión está en Jerusalén. El monte de Efraín estaba entregado a la práctica idólatra y abarcaba todo el territorio del norte ocupado por las 10 tribus. Pero ahora irán al sur, donde el Señor, el Hijo de Dios, reinará. Verás que siempre tiene que haber arrepentimiento para que haya favor con el Señor. Las naciones gentiles se regocijarán con Israel, viéndole volverse a su Dios, y reconocerán que Jesús de Nazaret es su Mesías, sentado sobre su trono en Jerusalén. Versículo 8 dice: he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, más allá de Babilonia, seguro. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Dios obrará en los últimos tiempos, al final de los días, haciendo volver a su tierra a los judíos del norte. Pero te estoy diciendo que esto ya pasó y sigue pasando. Dios está ya cumpliendo esta gran promesa. Está en marcha. Lo que dije en el futuro es ya tiempo presente. Dios obrará en los últimos tiempos. Dios está obrando en los últimos tiempos, haciendo volver a su tierra a los judíos del norte, de Rusia, de África, de Australia, de Europa, de América del Norte y del Sur, de las tribus del mar y de los fines de la tierra, como dice versículo 8. Versículo 9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Están arrepentidos, ¿ves? Están
lamentando sus errores tremendos que les ha estado disciplinando ya por casi 2000 años. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas y por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Y sigue siendo. Y Efraín es mi primogénito. Hemos leído la descripción de un gran mover de Dios. Y ahora Jeremías describe su actitud al regresar. Vienen llorando por sus pecados e infidelidad, sollozando por el rechazo hacia su Mesías. Vienen suplicando restauración y dirección hacia la voluntad del Señor. Él les hará andar junto a arroyos de aguas frescas en abundancia, es decir, facilitará su regreso. Dios allanará el camino para su regreso, quitando todo tropiezo de él. O sea, Dios estará en el volver a su patria, estará ayudando a cada quien, a cada judío en todo el mundo, para que vuelva a su patria. Y ahora hay un gran número allí, pero seguirán viniendo año tras año y estarán recibiendo la misma facilidad de que habla el Señor aquí, junto a agua de reposo, quitando todo tropiezo. Les guía con amor paternal, dice aquí, o mejor dicho, un amor divino y celestial, reconciliando el hijo elegido de José. Interesante, mencionó a Efraín como su primogénito, enfatizando que él es quien elegirá quién es el más importante, porque físicamente Manasés era mayor que Efraín, pero Dios, ¿recuerda cómo fue? Que Jacob, al bendecir a los hijos de José, cruzó las manos para tocar el menor con su mano derecha y el mayor con la mano izquierda. En otras palabras, Dios está diciendo aquí, yo soy soberano. Yo elegiré a quien yo quiero elegir para que sea el más bendecido. Lo que importa es lo que Dios elige y no lo que sea de tradición o por costumbre de los hombres. Vamos a reconocer la soberanía de Dios. Esto es lo que el texto está diciéndonos. Bien, reconciliando el hijo elegido de José, no el hijo mayor, como primogénito, con los derechos del primogénito, cumpliendo los primeros propósitos que tenía Dios para Efraín. Versículo 10 dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Son noticias internacionales. Por su pecado el Señor dejó a Israel en apuros, desesperado, e hizo que el judío fuera despreciado y perseguido en toda la tierra, sigue siendo hasta el día de hoy. Les dejó sin una patria y les esparció por todos los rincones de la tierra. Pero ahora, amigo, lea el título del día, anunciado en todo el mundo.
El que esparció a Israel lo reunirá. ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? Israel ahora es una nación de nuevo, una nación soberana que se autogobierna. Dios cumplió esto. Ya nosotros lo estamos viendo. Y esto empezó hace que menos que cuántos años, era en 1948, así 52 más 23, 75 creo, años que pasó esto. En nuestros tiempos podemos decir, Dios ha cumplido esta promesa y sigue cumpliéndolo. Sigue formándose porque va en su desarrollo hasta que llegaremos al milenio literal. Les dejó sin una patria, pero dice, el que esparció a Israel lo reunirá y lo ha hecho. Una vez más, será su buen pastor y guiará a su pueblo como una manada. Versículo 11. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. El pequeño Jacob será redimido, será rescatado del hombre fuerte, quien le tuvo cautivo durante siglos. Israel fue oprimido por Egipto. En el principio, ya sabemos la historia de su liberación de esclavitud en Egipto. Después, Asiria invadió al norte y llevó cautivos los de Israel del norte. Babilonia invadió al sur, la parte que se llama Judá, y los llevó al cautiverio. Después Persia tomó el lugar de Babilonia y guardó cautivo a los judíos. Y especialmente por Antíoco el IV Epífanes, los gobernantes, él especialmente Antíoco Epífanes, invadió y persiguió fuertemente a los judíos. Tomó posesión de la tierra y su templo, y él sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo sagrado de Dios. Un día el anticristo vendrá y se proclamará Dios y se sentará en el templo en Jerusalén también. Pero después de este gobernante que descendió de los de que Alejandro Magno dejó encargado en las 4 distintas secciones de el pueblo que había conquistado. Antíoco Epífanes era uno de ellos, lo del norte, y él invadió a Israel. Estamos hablando de los imperios que había perseguido a Israel, empezando con Egipto, después Asiria, Babilonia, Persia, Grecia por Alejandro el Magno y sus descendientes, digo políticamente. Entonces después ¿quién? Por el Imperio Romano. Y finalmente lo será por el maligno anticristo, pero será perdonado y reconciliado ante su Dios y Creador, dice versículo 11, porque se pagó un precio infinito para redimirle de sus pecados, y este fue por su Mesías que ellos rechazaron. En aquellos días, estamos hablando de aquellos días, unos días especiales del futuro, aquellos, versículo 12 dice, y vendrán con gritos de gozo
en el alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. En aquellos días, en las alturas de Sión, habrá celebraciones que superarán a las de Ezequías y Josías. Hablamos de esto, dos reyes y su Pascua, en la primera parte de este estudio. Ninguna de las fiestas anuales de todos los siglos, en todos los siglos, se podrá comparar al canto escuchado en Jerusalén durante ese tiempo. Serán como ríos de alabanza, corriendo al bien de Jehová. El verbo correr en el lenguaje hebreo es narar, definido como fluyendo unido, destellando, siendo feliz, como el brillo de la corriente de un río. Esta es la definición en el lenguaje hebreo de la palabra de ellos, narar. Otra vez, fluyendo, unido, destellando, siendo feliz, como el brillo de la corriente de un río. El gozo no podrá expresarse debido a las limitaciones del lenguaje humano, como muchas veces lo hallamos. Los silos, almacenes, campos de Israel estarán repletos de trigo, vino, aceite y manadas de ganado. Pero el texto no solamente menciona una restauración material, habla del ser interior, más importante que uno esté bien desde su interior que estar bien físicamente, porque esto también da salud al cuerpo cuando el ser interior está regocijándose. El ser interior, el espíritu de cada israelita será avivado y refrescado continuamente como un huerto de riego. Me gusta esta comparación. Será como un huerto de riego, con bastante agua, floreciéndose. Dios declara que Israel será un pueblo sin engaño, como dijo Jesús a Natanael. ¿Recuerda el saludo que le dio a Natanael? He aquí un israelita en que no hay engaño. La tristeza del corazón ha sido removida y solamente hay gozo en su futuro. La profecía de Joel alcanza su cima. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La gran promesa de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Cesa el lloro de arrepentimiento y Jeremías ve cómo el llanto es cambiado en gozo, la tristeza en regocijo y danzas. Cuando Dios consuela a su pueblo, leeremos de nuevo el versículo 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Versículo 14 dice, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. El anhelo de cada alma es hallar algo que dé satisfacción y una razón por la que vivir.
y no quiere un empleo solo para trabajar, sino que quiere estar gozoso en ello. Bien, a los sacerdotes, a los siervos del Señor, en aquel día dice, satisfaré con abundancia, dice Jehová. Jesús habló de vida en abundancia, y aquí mi pueblo será saciado de mi bien. Ay, qué refrescante es la palabra de Dios. Qué bueno será cuando toda la nación de los judíos gozarán del cumplimiento de estas profecías tan animadores. Vamos a leer los siguientes versículos desde 15 hasta 20. Así ha dicho Jehová, voz fue oído en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Este es citado en el Nuevo Testamento. 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también por tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín, que se le lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Culpándose, ¿ves? Conviértame y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Estamos viendo que los grandes dolores de la nación de Israel un día se cambiarán en gozo. En el versículo 15, el Señor enfatiza uno de los dolores y tiene que ver con Raquel, la madre de Benjamín, y José, matriarca de las dos tribus. Está llorando inconsolablemente por sus descendientes destruidos. ¿Cómo fue eso? Herodes el Grande. Tras escuchar que un rey había nacido en Belén, mandó a sus soldados matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Cuenta Mateo capítulo 2, versículo 16. La razón de por qué tenían que ser de 2 años para abajo es porque los magos informaron a Herodes que vieron la estrella levantarse 2 años antes, señalando el nacimiento del rey. Los eventos del Evangelio y la segunda venida de Cristo tienen prioridad proféticamente sobre cualquier otro periodo de la historia. El Espíritu Santo reveló a Mateo que esta profecía fue cumplida al nacer Jesucristo. Y John Wesley comenta lo de Benjamín, que habitaban en Ramá, fueron descendientes de Raquel, la cual estaba sepultada cerca de este lugar. Aquí la Escritura la presenta como levantada de los muertos, como saliendo de su tumba y lamentando por sus hijos perdidos, que ya no están, es decir,
que han muerto. Este llanto será cambiado en gozo. El Señor manda incluso a las emociones humanas. Dios es Dios de todo. Él es Señor de las emociones nuestras también. Manda incluso a las emociones humanas. E inmediatamente, junto con el mandamiento de la capacidad de obedecerlo, ¿cuántas veces dijo Jesús? No temáis. Mateo 14, 27, 28 días, Marcos 5, 36. No temáis. Y más veces. No llores, en otra parte. O no se turbe vuestro corazón, dice otra parte. En el versículo 16, donde estamos leyendo en Jeremías, el Señor dice, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. ¿Ves? Dios también tiene señorío sobre nuestras emociones. Después da esperanza, porque los descendientes de Raquel volverán a su propio territorio, cuando todos los israelitas regresen a su tierra. Sucederá en aquel mismo tiempo que estamos estudiando, después de que se derraman las copas de la ira de Dios sobre los enemigos de Israel y sobre todo el mundo en general. El galardón de Israel vendrá en el futuro, cuando tome su lugar como una nación cristiana, rodeando el monte Sión, donde se sentará su rey. Leo otra vez versículo 17, esperanza hay también para su porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Después da esperanza. Bueno, en aquel mismo tiempo. He aquí, repito, Isaías 49, 22. Isaías hace una referencia especial a los hijos de los judíos, diciendo que habrá gentiles amistosos, que les protegerán y los devolverán a sus padres. Esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas, cristianas mayormente, escondieron los nenes judíos cuando sus padres fueron llevados a las prisiones, a los campos de concentración. Fueron protegidos sus hijos, y esto pasará otra vez en los últimos tiempos, dice Isaías 49, 22. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, los hijos de Israel, y tus hijas serán traídas en hombros. Es lo mismo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, digo, y ocurrirá otra vez en los días postreros. ¿Te acuerdas de la historia de José? Como trajo a los dos hijos, lo he mencionado anteriormente, pero si no lo había escuchado, lo repito. ¿Te acuerdas de la historia de José? Como trajo a sus dos hijos ante Jacob para que los bendijese. Jacob había quitado la herencia a su primogénito Rubén y se le había dado a José, por lo que recibiría una herencia doble. Después José vino delante de Jacob llevando a su primogénito Manasés a la derecha de Jacob, para que recibiese una mayor bendición, y Efraín a su mano izquierda. Pero en la sabiduría del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, Jacob cruzó sus brazos, bendiciendo a Efraín en lugar de a Manasés. En la profecía que tenemos delante, el favor soberano sobre Efraín alcanza su nivel más alto.
Efraín se lamenta con la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, dice Pablo en 2 de Corintios 7:10, justificando a Dios por haber aplicado su castigo como una disciplina sobre su vida. Él se lamentaba por su propia culpabilidad, Efraín, y no por sentir el dolor de la disciplina. Este es arrepentimiento, correcto. Reconoció que necesitaba ser disciplinado, como un novillo indómito, dice, para poder ser útil en el yugo. Este hecho es de suprema importancia en la vida de todo creyente, escúchame. Es importante en tu vida, hermano, hermana, y en mi vida, la disciplina del Señor, para que seamos útiles. Dios es el creador del espíritu del hombre, dando a éste prioridad sobre el resto de su ser. Muchas veces pedimos oración por nuestro estado físico. Yo lo he hecho también, no solamente otros, yo también he dado a veces prioridad a mi situación física, a una enfermedad. Pero mire, aunque somos muy conscientes del sufrimiento y sentimientos del hombre exterior, nuestro entendimiento del hombre interior es muy limitado. Por eso es difícil entender por qué tenemos que pasar por tan dolorosa disciplina, que aunque puede ser muy severa, el galardón que le sigue es grande. Es maravilloso como Efraín finalmente entiende la sabiduría de Dios al castigarle. También demuestra fe, confiando en el Señor para que le restaure. Seguiremos con la historia de Efraín en el siguiente programa. Ahora es tiempo de despedirnos y mientras que estamos esperando el siguiente estudio, estar gozándonos, porque las promesas del Señor también son para nosotros, de la iglesia hoy en día. Hasta luego.